Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Doctor Oso 101. Y ya vieron, me estoy dejando la barba. Hmm, Se ve toda blanca. Bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se ve un poquito más larga y pues la mantendremos en ese largo. Ay, 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 y es que ustedes no están para saberlo, pero se me fue el gas y no me había podido pues arreglar mucho. Hasta apenas ahora que surtimos el gas. Y pues se me hace raro porque de repente, digo, no es que utilice mucho el gas, pero pues sí como que se había tardado mucho en acabarse. Entonces, pues bueno. Y pues para empezar el episodio de hoy, pues recordarán que hemos estado, bueno, he estado con que pues vamos a empezar a hablar de estrategia y que vamos a hablar de eso y que vamos a hablar del otro y aquello. Entonces, bueno, pues hoy vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar con algo que es bastante elemental, que es la construcción del buyer persona, que es la construcción del avatar, que es la construcción de nuestro cliente ideal, eh, etcétera, como ustedes le quieran llamar. Bueno, eso. Después vamos a hablar un poquito de el Customer Journey o el viaje del cliente, cómo lo vamos construyendo. Y les voy a enseñar algunas aplicacioncillas para ir haciendo todo esto. Entonces, pues espero que eso sea bastante útil y que pues nos recomienden si es que les gusta. ¿Va? Pues vamos a empezar con Buyer Persona o el avatar. Y bueno, aquí ya al acompañamiento de la lluvia, hasta que llegue un mega aguacero, espero que no se nos vaya aquí la señal. Pues vamos a empezar diseñando nuestro Buyer Persona, ¿no? Este buyer persona en específico de Founder Pile AI nos ayuda justamente a eso. Entonces, si no tenemos datos con cuáles empezar, porque el negocio es completamente nuevo, a lo mejor no has tenido muchos clientes o no has tenido ninguno para empezar, estás suponiendo que quién es, qué hace, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta que te puede ayudar. Para la otra cosa es, normalmente cuando no tienes datos y cuando no hay interacción con más usuarios, pues es muy fácil hacer lo que de repente enseñan en muchas escuelas de marketing o en clases de marketing, etcétera, donde tú creas este buyer persona y le haces toda una historia, ¿no? Esta persona se llama fulanito y hace esto, le gusta aquello, hace lo otro, piensa aquí, piensa allá, desea esto, y terminas siendo tú mismo reflejado dentro del buyer persona. Eso pues nos sigue metiendo en el loop de que pues al final del día pues te estás vendiendo a ti mismo y entonces pues el ejercicio deja de tener mucho sentido. Entonces, si no tienes datos, a lo mejor esto pudiera ayudarte. Entonces, vamos a ponerle aquí que el tipo de negocio, desgraciadamente está en inglés. Entonces, bueno, pues unas por otras, pero, ¿qué te digo? Hay que, igual tienes Google Translate o el traductor de Google y con eso ya la vas armando, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle qué tipo de negocio es. Vamos a darle unos 10 segunditos en lo que empieza a trabajar, a hacer su magia y más o menos nos va a dar la información. Entonces, aquí, bueno, lo que hizo es darnos a alguien, a una persona, pero ojo, esta persona no la diseñaste tú, la diseñó una plataforma que no te conoce a ti y entonces no sabe tus gustos y no sabe cuáles son tus pasiones. Entonces, resulta que Sema es un solopreneur que tiene un pequeño negocio. Es un marketer profesional digital con una pasión de ayudar en los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema que tiene tu cliente. Esos son los dolores que tiene tu cliente, por ejemplo. El problema es desarrollar personas o business personas o buyer personas detallados para su propio negocio. El dolor que tiene es que le preocupa que sus competidores pues hagan cosas más efectivas que las que está haciendo ella. Sus objetivos serían, por ejemplo, crear personas detalladas que le sirvan como base para su negocio y las actividades de su negocio. Los beneficios sería, por ejemplo, con una persona digital ya bien detallada, pues desarrollar copies que sean persuasivos y que le hablen directamente a su cliente ideal
los disparadores, las barreras que tiene, etcétera. Y obviamente, pues puedes te puede dar más información, obviamente, si tú le das a ellos igual más información. Vamos a poner aquí el correo que nos da. Y a ver qué nos dice. Ok, aquí están las ideas de adquisición de clientes, el CRO que podrías tener y las ideas de marketing de contenidos que podrías utilizar. La verdad es que está interesante, pero esto, obviamente lo vas a copiar, lo vas a poner en algún lugar, podrías inclusive hasta compartirlo, pero esto nos va a ayudar mucho para saber quién es nuestra audiencia. A partir de esto, hay otra herramienta que podemos usar que se llama Audience, y Audience, déjenme cerrarlo aquí, porque lo tenemos abierto acá. Audience también nos ayuda mucho a ir descubriendo cuáles son los intereses de las personas, quiénes son, etcétera, etcétera, más que darle o idearnos nosotros mismos a partir de esto que sucede. Voy a ir a esta sección donde dice probar. Va a empezar con esto. Vamos a crear un reporte nuevo. Y vamos a darle aquí atributos de perfil. Entonces, esta es la versión gratuita, tienes 14 días para poderlo utilizar. Por supuesto que tienes que hacer que todo esto valga la pena. Y vamos a darle aquí a siguiente, vamos a darle el nombre a la audiencia. Por ejemplo, vamos a darle, nos va a ir dando, por ejemplo, algunas sugerencias de a ver, cursos de marketing digital, que sería, por ejemplo, la definición de la audiencia. Vamos a ponerle, ok, no nos dio todo, entonces vamos a ponerle todo en cursos, cursos, ok, vamos a poner la palabra clave cursos. Acuérdate que las palabras clave van a significar lo que sea que signifiquen en un diccionario. Entonces, talleres podría ser estos cursos que puedes tomar, pero también podría ser un taller mecánico, un taller eléctrico, un taller, etcétera, etcétera. Entonces, voy a arriesgarme con la palabra. Vamos a poner educación. Ok, aquí tenemos educación. Vamos a ver si nos daba algo más. Una Secretaría de Educación, Educación 3.0. Vamos a... Ok, esa es una marca. Ok, no, entonces podríamos... Ok, igual vamos a ponerlo como palabra clave. Vamos a ponerle... mm, ok, también como marca. Ok, vamos a ponerlo así y vamos a decirle que obviamente queremos que sea en México. A ver si... a ver qué tanto encontramos aquí en México. Uy, se está cayendo el cielo ahorita. Ok, listo. Y vamos a darle siguiente. Va a empezar a validar la audiencia y podemos empezar. Listo. Entonces, como es la versión gratuita, vamos a tener que seleccionar la versión clásica y vamos a redefinir. Este es el sumario. Está en México y que sean cursos, talleres, educación, marketing digital, comunicación digital. Entonces, bueno, está mal escrito acá, pero vamos a empezar a ver qué es lo que hace. Vamos a ponerle aquí el nombre y vamos a aplicar. Ok, vamos a tener que darle un ratito de tiempo para que pueda
ir buscando las cosas y que nos las pueda dar. Pero mientras lo que vamos a hacer es ir a la otra herramienta y es la otra técnica, que se llama Smaply. Smaply lo que nos va a ayudar es hacer estos mapas del cliente en el que nos va diciendo estos mapas cuáles son los problemas o qué tan problemático es, por ejemplo, que nos encuentren o que interactúen con nosotros en la parte digital. Esos mapas normalmente los enseño en uno de los diplomados que doy en el TEC de Monterrey. Aquí está. Y lo que nos ayuda, como les decía, es a ir detectando en qué parte del proceso nuestros clientes se van quedando o van teniendo problemas. Este es uno de Bright Diesel, pero el de Smaply también es uno de los que me gusta mucho, es el que les voy a enseñar, que también tiene una prueba de 14 días y pueden utilizarla como para empezar a desarrollar sus estrategias. Aquí son los estados en los que el cliente se encuentra, por ejemplo, en awareness, que sería, por ejemplo, en la estrategia de See, Think, Do y Care, sería esta, la de Sí, donde la gente ve, no tiene una intención comercial, sin embargo, te puede encontrar. En la consideración tampoco hay una consideración comercial como tal, sin embargo, ya empiezas a tener la atención y por lo menos ya estás entre las 3 o 4 opciones que tiene el cliente antes de la compra o la adquisición, el servicio y el tema de lealtad. ¿Ok? Entonces, dividido en cada uno de estos estados, son los pasos que vamos a tener. Por ejemplo, esta persona que necesita un curso de marketing digital, pues seguramente estará en un proceso y aquí lo vamos también viendo dentro del mapa. Podemos poner el texto o normalmente en muchos de los mapas ponemos un textito donde explicamos cuál es la problemática o desde dónde empieza y luego hacemos un dibujito para ir ilustrando gráficamente. Esto nos ayuda a ir pensando y modificando mejor las cosas. Y entonces, pues por ejemplo, aquí en de awareness, la persona a lo mejor está empezando un negocio y apenas está empezando a pensar que sí debería empezar a tener redes sociales, porque también esa es una decisión que a mucha gente le toma muchísimo tiempo tomar, porque pues las redes sociales últimamente no tienen ¿cómo podría decirlo? La gente no tiene una muy buena opinión de ellas, entonces, pues de pronto todas esas dudas de me van a robar los datos, las bases de datos, voy a tener fraudes, a mí ya me ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese podría ser el inicio del problema que podríamos poner aquí en el awareness, que sería, por ejemplo, la gente que desconfía de las redes sociales, pero sabe que va a tener que caer en ellas porque necesita ponerlas en su negocio. Y entonces, pues vamos poniendo aquí los puntos de toque, por ejemplo, que busquen en un buscador como Google, o busquen Bing, o busquen Yahoo, o etcétera. Con qué tipo de palabras clave empezaría a buscar esta persona. Entonces, todo ese tipo de cosas en este primer touch point o en este primer estado, pues es lo que estaría buscando alguien, ¿no? Y luego ya encontró una posible solución y empieza a darle vueltas, empieza a leer un poco más, empieza a ver cuáles son las diferencias entre otro y otro servicio más, etcétera. Y entonces aquí en adquisición, obviamente no llega directamente a comprar, pero sí lo que va a empezar a hacer es empezar a considerar la compra, empieza a ver y empieza a descartar proveedores, empieza a descargar proveedores y pues empieza a tomar una decisión un poco mejor informada hasta que se da la compra. Y una vez que se da la compra, pues empieza el tema de servicio y aquí, bueno, cuáles son los problemas que hay que resolver, cómo llega, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, si todo sale perfecto, pues el tema de lealtad y cómo es que vamos a ir cuidando a este cliente. Entonces, lo que pasa con esta otra aplicación que tenemos aquí, que se llama Smaply, pues lo que vamos a hacer, ya tenemos una cuenta, hay que crear una cuenta, hay que validarla con algún lugar, y entonces vamos a crear nuestro primer proyecto. Nuestro primer proyecto vamos a ponerle, este, MKT
una descripción. Mapas del cliente los puedes hacer para cualquiera de los objetivos que tengas dentro de tu negocio. Puede ser, por ejemplo, en el tema de conseguir el cliente, puede ser en el tema de los productos que va a comprar, o puede ser, por ejemplo, en un e-commerce, el carrito de compra, o cómo se descubren los productos, o cómo es que llega. eh, no sé, en tu blog, por ejemplo, qué artículos se leen, cómo llegan a ellos, qué tanto leen, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes hacer aquí. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto. Podemos ponerle aquí algunas etiquetas. Vamos a ponerle... Y lo que voy a hacer es seleccionar, aquí puedo seleccionar a una persona y diseñar desde ahí el stakeholder, pero me voy a ir con el Journey Map, que es lo que vamos a hacer. Listo. Aquí tengo varios tipos de plantillas que podría yo utilizar. Y lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, podríamos tomar alguno de estos, conectar con las interacciones del cliente, pues podremos utilizar este que sería el más el mejor. Y entonces, pues esto que vimos en la imagen anterior que les presenté, aquí lo vamos haciendo, donde le vamos diciendo, por ejemplo, aquí en la persona, no tenemos alguna visible, pero vamos a crear una persona. Vamos a ponerle este color, vamos a dejarlo en rojo, vamos a ponerle... Y tenemos ya nuestra primera persona, ¿ok? Entonces esta primera persona podríamos nosotros subirla, bueno, vamos a dejarla aquí y vamos a ponerle el primer paso, ¿no? El primer paso es, ¿ok? Entonces ya lo tenemos aquí. Aquí podríamos ir agregando textos, podríamos ir agregando visibilidad, podríamos ir agregando algunos otros temas, pero aquí a lo mejor vamos a agregarle un texto y vamos a ponerle que, ah, no, perdón, sería aquí de este lado. Entonces tiene un negocio y aquí vamos, sí, aquí perfectamente vamos a ponerle ok, ya tenemos nuestro primer tema y aquí habría que agregarle, por ejemplo, otro. Ah, no sabe qué hacer, pero podemos ponerle distintas cosas. Podemos ponerle también un color para que empiece a funcionar acá. Ah, y así vamos a ir llevando todo esto. En algunos, por ejemplo, en algunos mapas, por ejemplo, también puede llevarse la parte gráfica donde podemos poner dibujitos, pero además también podemos inclusive agregar, por ejemplo, eh, un, un viaje emocional, podemos, estas líneas, que sería la imagen emocional, podemos subirla de tal forma que podemos ponerla debajo de eso. Entonces, aquí lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir poniendo puntos en la curva y, por ejemplo, en este punto, ¿cómo se sentiría Antonio? Pues seguramente preocupado. Y luego aquí que empieza a buscar, seguramente siga preocupado porque tiene el mismo sesgo, ¿no? Entonces, aquí vamos a agregarle un valor. Vamos a seleccionar a la persona de Antonio. Aquí está. Vamos a ponerlo acá abajo porque pues, está preocupado porque, vamos a poner hasta acá abajo, que está muy preocupado porque pues no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. Pero aquí quizá la preocupación es menos porque pues resulta que eh, pues está preguntando, se está empezando a ocupar, sabe que lo va a tener que hacer. Aquí podríamos poner, por ejemplo, que esta persona, ¿ok? Entonces, bueno, esta la tenemos que poder poner aquí abajo. Y acá vamos a poner que entonces, aquí en el journey, por ejemplo, vamos a ponerle que ya está más o menos contento porque ya nos encontró. Le gusta lo que ve.
Y así vamos a ir llenando todo esto. Y la idea es, por ejemplo, en este caso muy específico, el objetivo de hacer este mapa del cliente podría ir en el tema de qué tan fácil es comunicarse conmigo, ¿no? Empezando desde, no conozco a nadie, no sé quién me pueda orientar, etcétera, etcétera, y qué es lo que va a ir sucediendo. Entonces, esto podría ir en ese contexto a que me pueda encontrar y me pueda ayudar. Eso me va a ayudar a encontrar los puntos flacos que tengo en mi estrategia para que la gente me busque y me pueda mandar un mensaje. Entonces, eso estaría bien interesante que pudiera verse más adelante. Pero ya una vez que tenemos esto, pues también vamos a ir al tema de la estrategia de marketing. Esto, digo, me estoy brincando muchísimos puntos. Vamos a ver si de casualidad ya está el mapa hecho. Vamos a regresar aquí. Reload. Algo sucedió aquí. Falló el mapa. Ok, eso suele suceder. Pero déjenme enseñarles algún otro mapa que hay por aquí de los que ya están hechos para no perder mucho tiempo en ello, pero da muchísima información. Esto me va a ayudar justamente a mis ideas de marketing. ¿Por qué? Data, 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 data. Vamos a poner aquí de biodiversidad. Y entonces aquí tengo los segmentos de los intereses que tiene la gente que yo estoy buscando, ¿ok? Y eso es bien interesante porque, por ejemplo, puedo verlo por segmentos. Puedo ver aquí que principalmente, por lo menos en los Estados Unidos, son hombres que están entre los 18 y los 24 años de edad, que viven principalmente en el Reino Unido. Esto lo está haciendo global, pero podría hacerlo en otro lugar. Hablan inglés, están en Londres, están interesados en la ciencia, en la vida natural o salvaje o silvestre, etcétera. Y entonces, por ejemplo, yo podría ver, aparte de los intereses, ¿cuáles son los otros tipos de intereses que tienen? Bueno, está en el Reino Unido nada más, no está global. Ok, perfecto. Entonces, aquí me dice cuántos son mujeres, cuántos son hombres, la ubicación principal, dónde están, sí hay en algunos otros lugares, pero principalmente están en el Reino Unido, están en Londres, hay pocos en Edimburgo. Eh, Podemos ver los rangos de edad, donde principalmente están. Los términos, por ejemplo, aquí dice vistas, naturaleza, vida salvaje, conservación, clima, etcétera. Y entonces esto también me va ayudando a encontrar qué otros intereses tiene la gente y cómo están distribuidos. Y, por ejemplo, acá puedo ver los niveles socioeconómicos, los intereses. Para mí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aquí en el tema de marketing, vamos a poner algunos de esos intereses que tienen, que no necesariamente o únicamente están enfocados en esos, porque la gente tenemos de pronto otros intereses. Y entonces podemos poner aquí geografía, física, biología, ecología, química, medicina, ingeniería, ciencias sociales, geología. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que hace tu negocio? Vamos a ponerle que es una ONG. eh, eh, Tecnología. ¿Cuál es el problema de marketing que quieres resolver? Por ejemplo, hay que llevar tráfico a las redes sociales y entonces vamos a pedirle que nos resuelva el problema. ¿Ok? Entonces, todo esto nos va a ir ayudando a ir resolviendo todos o gran parte de empezar dónde o cómo. Entonces, aquí nos da 10 ideas, contenidos en video, blogs, concursos en redes sociales, eh, pues relacionarme con marcas que sean sustentables, optimizar mejor los perfiles,
colaborar con organizaciones en temas ambientales que sean locales, crear infografías y pues obviamente socializar. Entonces, todo esto me va a ayudar a empezar a desarrollar una estrategia que pueda yo empezar a darle forma. Por lo menos ya tengo la idea, ya sé por dónde hay que ir o tengo una idea de por dónde hay que ir y más o menos qué hay que hacer. ¿Ok? Entonces, para el próximo episodio, pues vamos a bajar todo esto a pues algo que sea accionable que pueda yo empezar a utilizar dentro de mi estrategia. Y por el momento, y antes de que se nos vaya la luz o algo, pues nada, que muchísimas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente episodio del Trozo 101. Ya saben, tenemos los cursos, tenemos los talleres, pueden seguirnos en YouTube Podcast para que vean lo que está pasando. Por supuesto que también estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y cualquier lugar donde nos puedas escuchar, ahí también estamos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Bye.